Gracias por estar aquí en el estudio de las cartas. Vamos a continuar con la 45. Ya habíamos hablado un poco de la 45 y ahora vamos a continuar con esta carta. La primera parte ya la vimos, vamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burmia. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, entre ellos a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio de todas estas entidades de luz para comprender lo oculto. Permítanos atrasar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a ver, justo que estaban hablando de esos temas hace un momento, vamos a hablar un poco de ocultismo práctico. Esta parte está vinculada, de acuerdo a las preguntas que me van haciendo en las clases que vamos teniendo, y que tienen relación con lo que hemos visto de la auriga, que también vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que vimos de la auriga para que se entienda mejor qué es esta zona de aquí. Pero de momento vamos a ver un fragmento que curiosamente es lo que estaba tocando hace un momento de ocultismo práctico. Bueno, dice, el ocultismo no es magia. Resulta relativamente más fácil aprender las artimañas del hechizo y los procedimientos para valerse de las sutiles, pero todavía materiales fuerzas de la naturaleza física, porque muy luego se despiertan las potencias del alma animal del hombre y prontamente se desarrollan las energías actualizadas por su amor, su odio y sus pasiones. Esto hay que verlo con cuidado, como ya se comentó ahí, de la enorme profundidad que tiene esta obra. Pero esto es magia negra o hechicería. Únicamente el motivo depende de que el ejercicio de una facultad sea maligna y negra, magia, o bien magia blanca y provechosa. De acuerdo a la intención, es como esto es provechoso o es maligno. Cuando en el actuante queda la más leve huella de egoísmo, no es posible utilizar las energías espirituales porque la intención no es absolutamente de esa zona, de la zona espiritual, o sea, sincera. Y la energía espiritual se transmutará en energía psíquica, que obre en el plano astral con tal vez funestos resultados. La clave entonces está en la intención. Las potencias y energías de la naturaleza animal, lo mismo puede utilizarlas el egoísta y vengativo que el abnegado e indulgente. Las potencias y energías del espíritu solo se darán al manejo de quien tenga perfectamente puro el corazón. Esto es magia divina. Así pues, ¿qué condiciones se requieren para ser estudiante de sabiduría divina? Porque conviene advertir que no es posible instrucción alguna sobre este punto a menos que durante los años de estudio se satisfagan y rigurosamente se cumplan determinadas condiciones. Este es un requisito indispensable y sine qua non. Nadie sabrá nadar si no se arriesga en aguas profundas. Ningún ave puede volar antes de que le crezcan las alas y disponga del espacio para moverlas y de valor para lanzarse al aire. Quien quiera manejar una espada de dos filos debe saber esgrimir con perfección el florete para no herirse, o lo que es peor, para no dañar a otros en el primer intento. Esta zona es súper interesante, pertenece al ocultismo práctico de Blavatsky, y esa es como la introducción para poder entender ahora sí el mito de la auriga. Entonces, aunque esto ya se habló, vamos a repetirlo para tener como prólogo la parte anterior para que quede más claro. Entonces, está hablando aquí del alma en el diálogo de Fedro, ya sabemos, y están hablándose aquí de todas las situaciones que tienen que ver con el amor, porque de eso es el diálogo, y de todas las cualidades contrarias como la fealdad, el mal, las alejan y las echan a perder. Dice, el Señor omnipotente que está en los cielos, Júpiter, se adelanta el primero conduciendo el carro al lado, ordenado y vigilándolo todo. Y aquí es donde viene ya la parte más, bueno, hay varias partes, el diálogo es muy largo, pero esta es la que tiene que ver básicamente con la conducción de la totalidad de los principios que está representada por el carro alado. Dice, el ejército de los dioses y de los demonios le sigue, dividido en 11 tribus, porque de las 12 divinidades supremas, solo Vesta queda en el palacio celeste, las 11 restantes en el orden que le está prescrito. Conducen cada una tribu que preside. Aquí hay una cantidad de profundidad monumental. Qué encantador espectáculo nos ofrece la inmensidad del cielo cuando los inmortales bienaventurados realizan sus revoluciones llenando cada una de las funciones que le están encomendadas. Repito, qué encantador espectáculo ofrece la inmensidad del cielo cuando los inmortales bienaventurados realizan las revoluciones
llenando cada uno las funciones que les están encomendadas. Detrás de ellos marchan los que quieren y pueden seguirles, los que quieren y pueden seguirles, detrás de los inmortales. Porque en la corte celestial está desterrada la envidia, es decir, se les permite a los más evolucionados, a los más avanzados, a los estudiantes más cuidadosos, a los que se vigilan más a sí mismos, seguirles. Cuando van al festín y banquete que les espera, avanzan por un camino escarpado hasta la cima más elevada de la bóveda de los cielos. Bueno, toda esta fraseología, ¿no?, incluso se parece a unas de las grandes frases hechas por los grandes poetas de, que nosotros conocemos, que incluso fueron musicalizados por Beethoven, como el caso de Schiller con la Oda a la Alegría, que dice que más allá de la bóveda celeste, utilizando la misma expresión, tiene su morada un padre amante, que de eso va la parte más importante de la Oda a la Alegría. Los carros de los dioses, mantenidos siempre en equilibrio por sus corceles dóciles, porque tienen dos corceles blancos que tiran para arriba, son corceles dóciles al freno, suben sin esfuerzo, por eso tienen alas. Los otros caminan con dificultad, es decir, los nuestros, porque el corcel malo pesa sobre el carro inclinándolo y lo arrastra hacia la tierra. Y entonces es una lucha entre el corcel que sube y el corcel que baja, eso es el antacarana. Si no ha sido sujetado por su cochero, y entonces hay uno, que es el pensador. El pensador habíamos visto que es la derivación primero de Mahat, y según nos dice Anibesan, y de Mahat se desprende Ahamkara, que va hacia el ego inferior, y después se desprende el pensador, que en este caso sería el auriga. Y del pensador vienen las riendas con las cuales va a gobernar la naturaleza inferior, que sería el yo inferior, relacionado con el caballo oscuro, y la naturaleza superior, que es el yo superior, relacionado con el caballo blanco. Y entonces el pensador debe tener el equilibrio para poder gravitar, según utilice su rienda, hacia abajo o hacia arriba. Entonces es cuando el alma sufre una prueba y sostiene una terrible lucha. Las almas de los que se llaman inmortales, cuando han subido a lo más alto del cielo, se elevan por encima de la bóveda celeste y se fijan sobre su convexidad. Eso es casi como el prisionero del otro mito, el de la caverna, cuando sale hacia afuera. Entonces se ven arrastradas por un movimiento circular y contemplan durante esta evolución lo que se halla fuera de esta bóveda que abraza al universo. Esta parte está llena de sabiduría ocultista. Regresamos acá, entonces es lo que nos está diciendo aquí. Es decir, el cómo gravitar a través de las riendas hacia arriba o hacia abajo hace que las potencias y energías puedan ser o de la naturaleza animal, lo mismo puede utilizarlas el egoísta y vengativo que está en el yo inferior, el abnegado e indulgente que está hacia arriba. Las potencias y energías del espíritu solo se darán al manejo de quien tenga perfectamente puro el corazón, es decir, yo superior, pero siempre a través del pensador. Un pensador entonces ya muy curtido por varias encarnaciones, que sabe despreciar las tentaciones del yo inferior y que sabe entonces empezar a vibrar cerca del caballo blanco, que es el que va a tirar del carro hacia arriba. Esto es magia divina. Así pues, ¿qué condiciones se requieren para el estudiante de sabiduría divina? Porque se supone que el estudiante de sabiduría divina va con mucho mayor rapidez hacia arriba. ¿Por qué conviene advertir que no es posible instrucción alguna sobre este punto? A menos que durante los años de estudio se satisfagan rigurosamente y se cumplan las condiciones. Este es un requisito indispensable y sine qua non. Nadie sabrá nadar si no se arriesga en aguas profundas. Es decir, tiene uno que aventarse a controlar, como aurigas que somos, el coche. Ningún ave puede volar antes de que le crezcan las alas. Primero hay que hacer que crezcan las alas, del espacio para moverlas y de valor para lanzarse al aire. Quien quiera manejar una espada de dos filos debe saber esgrimir con perfección el florete para no hacer barbaridades. Bueno, es lo que estaba diciendo Blavatsky, y entonces lo continuamos con esta parte. Y ahora continuamos con la carta. Su yo interno, dice el maestro, para poner todavía más profundidad a estas cosas, ha quedado reflejado, le dice a Shiget, su yo interno ha quedado reflejado en nuestro acasa. Su naturaleza es la de usted, su esencia es la nuestra. Su naturaleza es la de usted, pero su esencia es la nuestra. La llama es distinta del tronco de madera que le sirve temporalmente de combustible. La llama suya y la llama nuestra es distinta porque depende del tronco de la madera que sirve temporalmente de combustible, temporalmente mientras está usted encarnado. Vamos a repetir esto que es muy interesante. Su yo interno ha quedado reflejado en nuestra casa. Ya está reflejado en la casa. Su naturaleza es la de usted, pero su esencia es la nuestra. La llama es distinta del tronco de madera que sirve temporalmente de combustible. Al término de su nacimiento en el mundo de los espectros, y aunque los dos nos encontremos cara a cara en nuestros rupas más groseros, aquí había una falla en la versión electrónica, decía bupa en vez de rupa, usted no puede evitar encontrarse con nosotros en la existencia real, es decir, la que no es mayábica. Sí, mi buen amigo, en verdad su karma es nuestro karma debido a este contacto que hemos tenido.
porque usted lo imprimió día a día y hora a hora en las páginas de este libro, donde se conservan los más mínimos detalles de los individuos que ponen los pies en el interior de nuestro círculo. Repito, su karma es nuestro karma debido a que usted haya puesto uno de sus pies en el interior de nuestro círculo. Y ese karma suyo va a ser su única personalidad cuando usted pase más allá. Con el pensamiento y con los actos durante el día, con los forcejeos del alma durante las noches, usted ha estado escribiendo la historia de sus deseos y de su desarrollo espiritual. Esto lo hace todo aquel que se acerca a nosotros con una ansia vehemente de convertirse en nuestro colaborador. Repito, esto que usted hizo lo hace todo aquel, es decir, ustedes, yo y todos los que se acercan a nosotros con un ansia vehemente de convertirse en nuestros colaboradores. Él mismo precipita las entradas que se anotan en el registro por un proceso idéntico al empleado por nosotros cuando escribimos en sus cartas cerradas y en las páginas aún sin cortar de los libros y folletos en tránsito. Aquí está hablando otra vez del tema de la precipitación, que ya hablaremos con más detalle de eso y que está en la carátula de prácticamente todos los slides que se presentan. Donde viene entonces la entrega de Sinet, vamos a repasarlo rápido, de la carta que está dirigida al Mahatma. Esto viene más reducido. Y entonces el maestro KH imagina la carta, que dice que le cuesta mucho trabajo, la envía telepáticamente a un chela que tiene la habilidad de precipitar. Este chela recibe el contenido, se voltea y precipita el contenido sobre una hoja de papel. Este contenido sobre la hoja de papel es tomado por Blavatsky y Blavatsky le entrega la carta una vez materializada a Sinet y Sinet entonces utiliza el conocimiento. Bueno, esto viene muy resumido, pero ya lo veremos con más detalle después. Bueno, ok, eso le envío. Le digo esto para su información particular y no debe figurar en el próximo folleto de Simla. Durante los pasados meses, particularmente cuando su fatigado cerebro estaba sumido en el letargo del sueño, que le está diciendo que su fatigado cerebro estaba sumido en el letargo del sueño, su impaciente alma me buscaba con frecuencia y la corriente de sus pensamientos ha estado golpeando contra mis barreras protectoras de acás, como pequeñas olas chocando contra una costa rocosa. Y aquí nos da otras claves el maestro. Vamos a repetir para ver eso. Le digo esto para su información particular y no debe figurar en el próximo folleto. Durante los pasados meses, particularmente cuando su fatigado cerebro estaba sumido en el letargo del sueño, su alma impaciente me buscaba con frecuencia, estando dormido, me buscaba con frecuencia y la corriente de sus pensamientos ha estado golpeando contra mis barreras protectoras. Aquí el maestro lo que dice es que tiene barreras protectoras para que no puedan entrar en su estructura pensamientos que no han sido autorizados. Estas barreras protectoras, dice, de Acás, como pequeñas olas chocando contra una costa rocosa, porque aquí las barreras son más o menos como la costa rocosa. El hombre Kamal, el dominador de barreras protectoras de Acás, perdón, de las cosas del mundo, no ha ratificado aquello a lo que el yo interno, ansioso e impaciente, ha anhelado unirse. El hombre Kamal, el dominador de las cosas del mundo, no ha ratificado aquello a lo que el yo interno, ansioso e impaciente ha anhelado unirse. Es decir, no se ha resuelto aquí el conflicto entre lo que es el dominador de las cosas del mundo y lo que es el anhelo de entrar en el yo interno, ansioso e impaciente para unirse con lo superior. Las ligaduras de la vida son todavía tan fuertes como cadenas de acero. Las ligaduras de la vida son todavía demasiado fuertes. En verdad, algunas de ellas son sagradas y nadie va a pedirle a usted que las rompa. Es decir, son compromisos asociados al karma, es lo que entiendo yo. Ahí abajo se encuentra su esfera de iniciativas y de utilidad, largo tiempo acariciada por usted. Allí abajo se encuentra, abajo de estas cadenas, se encuentra su esfera de iniciativas y de utilidad, largo tiempo acariciada por usted. El nuestro nunca puede ser más que un mundo de brillantes fantasmal para el hombre, con un sentido práctico perfecto. Y si el caso de usted es, en cierto modo, excepcional, se debe a que su naturaleza tiene inspiraciones más profundas que las de otros que son todavía más prácticos, cuya fuente de elocuencia está en el cerebro y no en el corazón, que nunca estuvo en contacto con el corazón misteriosamente radiante y puro del Tágata. Bueno, esta tiene montones de cosas que hay que revisar acá. Como no vamos a poderlas revisar todas, vamos a quedarnos con las primeras, que es esta. Cuando dice que el yo interno ha quedado reflejado en nuestra casa, su naturaleza, la de ustedes, la esencia y la nuestra, la llama. Bueno, vamos a profundizar en este tema de la casa. Vamos a tratar de analizar ese contenido. No nos va a dar tiempo de entrar en todo lo que dice el maestro aquí, pero el maestro dice cosas muy importantes. Empezamos con el análisis de contenido
Y vamos a trabajar sobre esta frase. Su yo interno ha quedado reflejado en nuestra casa. La de usted es una esencia. La esencia es la nuestra. Bueno, la llama es distinta del tronco de madera que sirve temporalmente de combustible. La llama que se hace es distinta del tronco de madera. El tronco de madera sería el cuerpo físico, que es diferente en cada persona y por lo tanto puede producir una llama diferente. Aquí está diciendo entonces a través de esta alegoría que la llama del adepto es una llama pues mucho más, que produce una llama mucho más pura que la llama de los que estamos aquí encarnados, que produce una llama de condiciones menores de calidad y de fuerza, es lo que entiendo. Que le sirve temporalmente de combustible, temporalmente mientras dura la encarnación, al término de su nacimiento en el mundo de los espectros, y aunque los dos nos encontremos cara a cara en nuestros rupas, nuestros cuerpos más groseros, usted no puede evitar encontrarse con nosotros en la existencia real, es decir, más allá de la parte mayábica. Sí, mi buen amigo, en verdad, su karma ya, debido a ciertas circunstancias, ya es también nuestro karma. Bueno, ¿qué es en la casa? Vamos a revisar y para revisarlo vamos a utilizar lo que son los métodos de estudio que tenemos todos a la mano, que es en este caso el glosario. Es la sustancia viva primordial, sustancia viva primordial. Primordial es la primera de todas las cosas. Es la primera sustancia con vida. Eso es a casa. Por eso es primordial, sustancia viva. Es decir, antes de la casa, vivo, no hay otra cosa. Esta es la primera sustancia primordial, sustancia en el plano de manifestación, correspondiente con la concepción de alguna forma de éter. Esto corresponde a alguna forma de éter cósmico que penetra el sistema solar. Vamos a repetir. Entonces, ¿qué es la casa? Es una sustancia con vida, que es primordial, es la primera de estas sustancias, que corresponde a la concepción de alguna forma de lo que es el éter cósmico. Y como sabemos, el éter cósmico interpenetra todo, incluidos los átomos del sistema solar. Toda cosa es, por decirlo así, a casa condensado. Todo lo que sea que pase, todo lo que ocurra, lo que exista en el espacio, de alguna manera son formas diferentes de acasa que han sido condensadas, habiéndose hecho visible por el cambio de su estado supraetéreo en una forma concentrada y por lo tanto tangible en los diferentes planos, y mientras más condensada y más tangible, puede llegar incluso al plano nuestro, al plano físico. Y toda la cosa de la naturaleza puede ser resuelta otra vez en la casa, es decir, todo lo que ya ha sido formado en el plano físico puede ir hacia atrás, como en muchas de las ecuaciones reversibles de la química. Les iba yo a poner acá el caso más común que se enseña en bioquímica, que es la producción del H2O3 y que se desdobla en dióxido de carbono y agua. Entonces es una reacción convertible y de hecho la utiliza así el cuerpo para tratar de tener un equilibrio en el pH respiratorio. De manera que cuando falta dióxido de carbono, entonces rompe el ácido carbónico y gana dióxido de carbono para mantener el equilibrio del pH. Y cuando lo que sobra es dióxido de carbono, lo que hace entonces es unirlo al agua para así formar entonces ácido carbónico, H2O3, que es el ácido carbónico. Entonces es un ejemplo simple de lo que está diciendo acá. No es obviamente, no es a nivel acásico, simplemente de que son ecuaciones reversibles. Porque lo que dice aquí es que la naturaleza puede ser resuelta otra vez en la casa, es decir, lo que ya avanzó a una ecuación siguiente, que es la forma física que tenemos, puede volver hacia atrás a los planos previos a la condensación y hacerse invisible, cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenían unidos los átomos. Y aquí nos da la fórmula. Para hacer esto, entonces, para renunciar a la forma que han generado la condensación de átomos para hacerse visibles, entonces lo primero que pasa es que hay una repulsión. Acuérdense que magnéticamente, aquí estamos hablando de las grandes 7 leyes del universo, que es el magnetismo. Entonces se pasa de la atracción que mantiene esta unidad a la repulsión. Y al tener repulsión, entonces los átomos se dispersan. De atracción que mantenían unidos esos átomos se dispersan. Pero hay una propensión de esos átomos que se han dispersado, que han constituido una forma, a tender otra vez a la unión, es decir, a volver a formar esa forma en el orden anterior y producir la misma forma. Y una forma puede, por lo mismo, haciendo aplicación de esta ley, ser aparentemente destruida y reproducirse luego, es decir, volver a nacer de alguna manera con las condiciones previas que se hayan ganado a través de la destrucción que ha recibido una vez que se ha aplicado la repulsión sobre la atracción de los átomos. Bueno, esta es una explicación que viene ahí explicada por Blavatsky en el glosario. Acá ahora vamos a hablar, esto es la parte más técnica de lo que es de la casa, y luego ya Madame Blavatsky nos pone ya
una explicación más funcional. Akasa es el nombre del primer tattva, que se llama Akasa tattva, que se llama éter sonorífero. Es un tattva importantísimo, de hecho, es el original, el primero, el primordial, como dice arriba. El tattva importantísimo porque todos los restantes van a derivar de él y viven y obran en él, dado que este es el primordial. Todas las formas e ideas del universo viven en él. Todas las ideas y las formas del universo viven en él. Entonces viene la ideación cósmica, se plasma en el Akasa y la casa las crea, las convierte, las ideas las convierte en formas, y lo que estamos viendo en la parte anterior es que estas formas son reversibles. No hay cosa viviente en el mundo que no esté precedida o seguida de Akasa. Este es aquel estado del cual podemos esperar que salga inmediatamente toda la sustancia y todo otro tattva, o más estrictamente en el cual toda cosa existe, aunque no se vea. Esto es bueno, esto obviamente en lo que viene del Rama pasado. Y con eso entonces entendemos lo que nos está diciendo aquí el maestro. Su yo interno ha quedado reflejado en nuestro Akasa. Más del acaso. Bueno, ¿qué es la casa desde el punto de vista funcional? La sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio, ya lo vimos en la otra explicación. La sustancia primordial erróneamente identificada con el éter. Cuando los estudiantes entonces observamos que hay algo que interpenetra todo, estamos entonces viendo el éter, pero dicen no, el éter en la ecuación sutilidad-densidad sería el mismo equivalente de espíritu-materia, es decir, el éter es la forma densa de la casa. Por supuesto, aunque sea densa, pues es muchísimo más sutil de lo que podríamos imaginar. Pero en ese tenor, en ese aspecto, en ese nivel, el éter representaría la forma más densa de lo que es la casa. Bueno, es lo que está diciendo aquí Blavatsky. Entonces, la sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, porque no es la primordial es la casa, puesto que es respecto del éter lo que el espíritu respecto a la materia o el atma respecto al kamarupa. En realidad es el espacio universal el que está íntimamente la ideación eterna del universo en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia y objetividad, y del cual procede logos o pensamiento expresado. Procede logos y después esas ideas quedan impresas en de la casa y de la casa salen las formas, que es lo que están diciendo. Por esta razón declaran los puranas que Akasa no tiene el atributo, que es el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado de logos, o sea, el verbo o el lenguaje, la idea. La idea entonces que va con instrucciones para quedar plasmada en aquello que todo lo penetra, que en este caso es la casa. Bueno, y yo creo que es suficiente, pero para los que estudien en las logias esto, aquí viene un poquito más de Akasa, ya que le puedan ustedes ver esto en las logias si quieren estudiarlo con calma para poder entender entonces a profundidad lo que está diciendo el maestro y saber a qué se está refiriendo cuando dice que su yo interno, su yo superior, ya ha quedado reflejado en nuestra Akasa. Su naturaleza, la de usted, es lo que está aquí y su esencia es la nuestra. La llama es distinta del tronco de madera que sirve. Todo esto entonces se puede explicar a través de lo que ya revisamos sobre la casa. Continuamos con la carta. Si usted no tiene a menudo noticias mías, dice el maestro, ya para cerrar una carta compleja, bueno, aquí hay temas que vamos a revisar con más cuidado después, porque no nada más era de la casa lo que teníamos que revisar. Aquí hay muchas más cosas que está diciendo. Está hablando un poco de karma, está hablando del pensamiento y los actos que se hacen durante todo el día. Luego, aquí habla de las protecciones que tienen los maestros para evitar que los pensamientos que no han sido invitados para entrar en su campo magnético penetren. Y entonces, a pesar de eso, a pesar de que no han penetrado, él tiene la capacidad de detectar que hay alguien que está enviando pensamientos, que le está llamando a su puerta, que está tocando a su puerta, y que son los pensamientos que le ha enviado Sinet a él. Por eso esta frase es muy interesante y también muy aleccionadora. Entonces dice, le digo esto por información por octubre, debe fuera en el próximo folleto. Durante los pasados meses, o sea, todos los días, particularmente cuando su cerebro está out, en el letargo del sueño, su alma impaciente me busca y me busca con frecuencia. Es decir, envía imágenes mentales, envía pensamientos. Y la corriente de los pensamientos ha estado golpeando contra mis barreras protectoras, de acá, como pequeñas olas chocando contra una costa rocosa. Chocan, pero no entran. Es decir, se quedan en la costa. El hombre Kamal, el dominador de las cosas del mundo, no ha ratificado aquello a lo que el yo interno ansioso impaciente ha anhelado unirse. Bueno, las ligaduras de la vida son todavía fuertes para usted, todavía como cadenas de acero, y luego sigue explicando. Vamos a tratar de explicar después el tema de qué se está refiriendo el maestro con esta zona. Eso lo voy a ver en otra clase con más calma.
les estoy preparando algo para poder entender lo que el maestro está explicando aquí acerca de la corriente de pensamientos que los grandes maestros tienen protegida para que no penetren cosas que no deberían penetrar en las personas debido al grado de evolución que ellos tienen. Bueno, entonces, ahora pasamos ya casi al final de la carta. Si usted no tiene a menudo noticias mías, le dice otra vez, no se sienta nunca decepcionado. Por supuesto, él está cerca de la mente de Sinet y sabe que se decepciona porque está muy inquieto. Y como no le contesta, pues empieza a decepcionar. Hermano mío, solo diga, es culpa mía. La naturaleza ha unido todas las partes de su imperio mediante sutiles hebras de simpatía magnética, y hay una mutua correlación incluso entre una estrella y un hombre. Y esto está otra vez para que lo analicemos con mucho, pues tenemos que exprimir nuestras meninges para tratar de ver cómo funciona esto. Dice, la naturaleza, las leyes de la naturaleza han unido todas las partes de su imperio mediante sutiles hebras de simpatía magnética. Es cosas que se sienten mutuamente atrayentes entre él porque se caían muy bien y eran amigos y tenían un magnetismo que eran hebras sutiles entre ellos. Y hay una mutua correlación en todas las cosas del universo, incluso entre una estrella y un hombre. Y aquí si lo vemos con mayor profundidad, pues también está hablando entonces de las atracciones magnéticas de los astros y los planetas con el hombre. Y cuando el maestro lo dice, hay que poner atención y por esto viene en rojo. Y también ya lo hablaremos con más detalle esto poco más adelante. El pensamiento viaja más rápidamente que el fluido eléctrico y su pensamiento me encontrará si está proyectado por un impulso puro, como el mío le encontrará. Le ha encontrado ya y con frecuencia ha impresionado su mente. Y esto lo pongo en azul y subrayado. Y le dice, si usted cree que la electricidad viaja rápido, pues el pensamiento viaja todavía más rápido. Entonces, el pensamiento viaja más rápidamente que el fluido eléctrico. Y su pensamiento, el de usted, cuando me busca, me encontrará si está proyectado por un impulso puro. Y por eso es que estoy preparando esto de las protecciones que tienen los maestros, porque si aquello que llega a los maestros es inferior a la perfección divina, va a chocar contra la costa rocosa que ellos tienen para evitar que penetren estas cosas. Entonces, si usted quiere que sus pensamientos puedan entrar en mí, tenga usted cuidado, entonces, primero que sus pensamientos viajen con gran rapidez y me van a encontrar, pero solo si están proyectados por un impulso puro, es decir, igual a la perfección divina. Como el mío le encontrará y le ha encontrado ya, es decir, como mi pensamiento, que también está dirigido hacia usted, le va a encontrar y ya la ha encontrado. Y con frecuencia le ha influido, es decir, se ha acercado a su mente para influirle, le ha inspirado. La palabra es inspiración, cuando esta vibración muy sutil se acerca a nosotros, nos inspira y nos ayuda, nos contagia de esta sutilidad y de alguna manera nos ayuda a tener un mejor discernimiento. Podemos movernos en ciclos de actividad dividida, pasamos a la parte verde. Podemos movernos en ciclos de actividad dividida, usted allá, yo acá. No totalmente separados el uno del otro, porque etéricamente los dos estamos juntos, físicamente no. Igual que la luz es percibida en el valle de las sombras por el montañés desde su cima, cada brillante pensamiento de su mente, hermano mío, resplandecerá y atraerá la atención de su lejano amigo y corresponsal. Bueno, entonces aquí es lo que está diciendo el maestro, que va a estar como muy atento de los pensamientos que tenga, porque si los pensamientos son puros y apropiados, todo eso resplandecerá y atraerá la atención mía, es decir, el maestro, de acerca de lo que usted está pensando. Es decir, lo que está diciendo al final, creo yo, y es la interpretación, es que si usted hace pensamientos medianamente densos o inferiores a la perfección divina, van a chocar contra las piedras. Pero si hace pensamientos suficientemente puros, que no estén cargados de egoísmo, pero ni una gota de egoísmo, entonces él va a estar, por supuesto, pendiente y los atraerá. Y además, cuando se pueda, como ya digo acá, se acercará para tratar de impresionar a su mente, para inspirarle a través de la vibración, que evidentemente es más alta en el caso del maestro que en el caso de Cine. Bueno, bellísima esta zona y se le puede sacar se le puede sacar mucha tela a esto. Incluso podemos regresar al tema otra vez de la auriga para poder entender lo que el maestro está comentando. Pues es esto mismo que acabamos de ver aquí. Entonces es el tema de los corceles. Si lo ponemos en esta clave de explicación, lo que le está diciendo es, trate usted de adelgazar lo más que pueda al corcel negro que tira para abajo,
trate de dominarlo hasta donde le sea razonablemente posible y trate de entrar a un sector lo más elevado que se pueda. Usted tiene la intención totalmente pura, similar a la perfección divina, y en ese caso nuestros pensamientos podrán encontrarse. Para hablarlo en la clave de la auriga. Continuamos. Si de este modo descubrimos nuestros aliados naturales en el mundo de las sombras, fuera de los límites de su mundo y del nuestro, y si nuestra ley es acercarnos a todo aquel que posea siquiera el más leve vislumbre de la verdadera luz del Tágata en su interior, entonces, ¿cuánto más fácil será para usted atraernos? Aquí le da otra clave. Si de este modo descubrimos nuestros aliados naturales en el mundo de las sombras, que ya habíamos visto que habían dicho que son los de las sombras, son sus aliados, porque nos ponen a pruebas a todos, fuera de los límites de su mundo y del nuestro, donde ellos normalmente operan. Y si nuestra ley es acercarnos a todo aquel que posea siquiera el más leve vislumbre de la luz del Tágata, ojo, nuestra ley de los adeptos, de los maestros, de los Mahachohan, si nuestra ley es acercarnos a todo aquel que posea siquiera el más leve vislumbre de la verdadera luz del Tágata en su interior, entonces, pues lo tenemos muy fácil. Lo más fácil será para usted atraernos y podremos entonces tener con mayor vehemencia ese contacto que usted anhela. Comprenda estos y entonces la admisión en la sociedad de personas que con frecuencia le resultan desagradables dejará de sorprenderle. Comprenda esto y entonces la admisión en la sociedad de personas, sociedad teosófica, que con frecuencia le resultan desagradables dejará de sorprenderse. Y aquí está hablando otra vez del error que tuvo Sinet cuando, con prejuicios, de alguna manera juzgó de manera mala a esta persona que tenía mucha profundidad y de la que ya hemos hablado en las cartas anteriores. Los que están sanos no necesitan médico los que están enfermos. Es un axioma, sea quien sea el que lo haya dicho, da igual. Y ahora permita que me despida de usted por ahora y hasta la próxima. No se deje dominar por aprehensiones sobre el mal que pudiera derivarse si las cosas no van como su mundana sabiduría piensa que deberían ir. No se deje dominar, caballo oscuro, por aprehensiones sobre el mal que pudiera derivarse si las cosas no van tal como su mundana sabiduría, su sabiduría de mayábica, de esa sabiduría que pues no es tan sabiduría, por esa mundana sabiduría, piensa que deberían ir. Entonces, a través de su mente racional, como mundana sabiduría, su cerebro físico, usted cree que deberían ir de una manera y cuando no van de esa manera, entonces empieza usted a molestarse y se empieza a molestar porque se deja dominar por el yo inferior que va juzgando cómo operan las cosas y busca la oportunidad para atacarle. No dude, porque la naturaleza de la duda acobarda e impide el propio progreso de uno. Y esta es otra belleza. No dude, no dude, porque la naturaleza de la duda acobarda, por un lado, a la persona, la debilita, y impide el propio progreso de uno, destruye los canales, destruye las vinculaciones etéricas que tenemos con lo superior. La duda y el miedo son venenos terribles para el contacto con lo superior. Entramos casi al final de la carta. Tener una alegre confianza. No nada más es una confianza, alegre. ¿Por qué alegre? Tenemos una alegre confianza porque estamos alegres de que esta confianza pueda conseguirse, porque esta confianza pueda lograrse. Por eso es alegre, porque tenemos la alegría de estar en contacto con lo superior. Tener una alegre confianza y esperanza es una cosa totalmente distinta a dejarse llevar por el ciego optimismo de un necio. Es decir, se parece el optimismo a la confianza y la esperanza, pero no es lo mismo. El optimismo es muy diferente porque pertenece a un necio y la confianza pertenece a una persona que ha trazado a un punto que sabe que allí está un lazo y en ese lazo y ese canal que ha creado debe tener la fe, la devoción suficiente, en donde están metidas la confianza y la esperanza, y eso debe darle una enorme alegría. Y a través de esa comunicación, entonces puede nutrirse de toda la vibración que las entidades superiores tienen para compartir con nosotros. El hombre sabio nunca lucha contra el infortunio por adelantado. Una nube se cierne sobre su camino, se condensa cerca de la colina de Yaco. Se condensa cerca de la colina de Yaco.
una nube se cierne sobre su camino. Aquel a quien hizo usted su confidente, le aconsejé que fuera solo su colaborador y que no le comunicara las cosas que debería haberse guardado para usted. Aquí le vuelvo a reclamar que se haya ido de lengua. Está bajo una funesta influencia y puede convertirse en su enemigo. Aquel que fue su amigo ahora está influido por algún ser oscuro y podría convertirse en su enemigo. Usted hace bien tratando de salvarlo de esa influencia al que era su amigo, pues ello presagia daño para él, para usted y para la sociedad teosófica. Aquí entonces viene una advertencia y le dice que aquí se fue de lengua, ya sabemos con quién, con Hume, y que Hume tiene ahora información que no debería tener, porque la información era solamente para Sinnett y no para Hume, y que eso ha generado un montón de problemas. Entonces dice, una nube se cierne sobre su camino. Y está cerca, se está condensando cerca de la colina de Jaco, es decir, está cerca. Dice, el hombre sabio nunca lucha contra el infortunio por adelantado. Aquí está entonces el optimista y el pesimista. Bueno, esa es la imagen que puse ahí. ¿Qué son las colinas de Jaco? Pues estas que están acá. Desde Bloomville, pasar de Simla y Jaco, la mejor vista de Simla es desde la parte superior de la colina conocida como Jaco. Es decir, se está hablando de Simla, que era un lugar muy importante para todo lo que es el desarrollo de las cartas. Y entonces dice, una nube está acercando a usted y ya están las colinas que están aquí pegadas. ¿Cuáles son? Pues estas, las de Jaco. Y le ofrece un magnífico panorama del Himalaya. También es famoso por el templo del dios hindú Hanuman. El Bazar de Simla es un lugar vibrante formado por el laberinto de casuchas y puestos, escenas de Simla traídas de la naturaleza ejecutada por la piedra de Dickinson. Bueno, ya saben quién es el famoso Charles Dickinson. Y esta es una litografía de lo que serían entonces esas montañas, que son las que están muy cerca de Simla, que recordemos que Simla era muy importante en aquella época porque la gente se iba ahí para huir del calor húmedo, que normalmente azota o azotaba y sigue azotando a la India. La gran inteligencia de él Hume, fumigada por la vanidad y hechizada por el silbido de una inteligencia más débil pero más astuta, está por el momento bajo el periodo de fascinación. Y aquí lo puse en morado porque esto hay que verlo otra vez con cuidado. Hume es muy inteligente, pero muy vanidoso. Es muy inteligente, pero muy vanidoso. Y de pronto ha sido hechizado por el silbido de una inteligencia más débil que la de él, pero más astuta. Y por lo tanto está en un periodo de fascinación. Está fascinado con el astuto, porque el astuto ha sabido venderse como una persona que tiene mucho de lo que normalmente admira Hume. Y como Hume, con una vanidad británica de la época y con una gran inteligencia, esa vanidad está fumigando su capacidad de discernimiento y por lo tanto una mentalidad más débil pero astuta lo está sometiendo, lo está subordinando. Y eso es lo que hace el astuto con una mentalidad, cuando trata de entrar en una mentalidad más fuerte. La engaña con su astucia y lo subordina. Y eso se llama fascinación. Usted descubrirá fácilmente el poder maligno que hay detrás de ambos, a los que utiliza como instrumentos para la realización de sus propios inicuos planes. La catástrofe que se prepara puede evitarse, redoblando la vigilancia e incrementando la fuerza de voluntad por parte de los amigos de la sociedad teosófica. Si está todavía dispuesto usted, trabaje pues para desviar el golpe, si está usted dispuesto. Porque si éste cae, usted no saldrá ileso. Por grandes que sean los esfuerzos de mis hermanos por cuidarlo, no va a salir ileso. La causa nunca perecerá, aunque la roca de Sísifo pueda aplastar los dedos de muchos pies. Adiós otra vez, amigo mío, por mucho o por poco tiempo, como usted decida. La obligación me llama. Suyo sinceramente, maestro Kotome. Bueno, eh, vamos a ver esta parte de acá. Si está todavía dispuesto, trabaje pues para desviar el golpe. Le está poniendo a él, le está advirtiendo lo que está pasando y le está diciendo que se puede evitar esto si sabe desviar el golpe. Porque si no sabe evitarlo y este cae, eso va a aplastar los pies de muchos hermanos. Entonces, por grandes que sean los fondos, si este cae, usted no saldrá ileso. Bueno, la roca de Sísifo, bueno, fundador de Corintio, él se dice que fue uno de los hombres más astutos. Su inteligencia lo llevó a obtener beneficios, incluso más allá de la ética, porque era astuto y esa es la astucia. Y es lo que está hablando aquí el maestro. El maestro está hablando de astucia y por eso pone a Sísifo. Entonces, es un personaje de la mitología griega, entonces, que era sumamente astuto, igual que lo que está diciendo aquí el maestro, y eso lo llevó a obtener beneficios, incluso más allá de la ética. Es decir,
El astuto se encuentra la manera de hacer lo que quiere, y en consecuencia fue sometido a una dura condena en el inframundo por burlar a la muerte y enojar a los dioses. Porque como era astuto, pues también burlaba a la muerte. Sísifo fue condenado por los dioses a subir una roca hasta la cima de una montaña desde donde ésta volvería a caer por su propio peso. Es decir, la sube pesadamente una gran roca y luego cae exhausto cuando ya es muy tarde y cuando despierta está otra vez abajo y otra vez está la roca. Y entonces la vuelve a subir y vuelve a caer exhausto, cae dormido, cuando despierta está otra vez está abajo con toda la roca y vuelve a subirla y así sucesivamente. La sisifemia será el padecimiento con agotamiento físico y mental del trabajador incansable. Esta es una versión moderna que se le llama ahora sisifemia, que es el agotamiento físico y mental de un trabajador incansable condenado a la ingente tarea de lograr alcanzar un objetivo inalcanzable para volver a empezar cada día con la misma condena y la repetida frustración de no verse capaz. Las personas que se meten en metas altísimos y entonces quedan con él un surmenage monumental y cuando despiertan otra vez la piedra está hasta abajo y hay que volverla a jalar y volverla a jalar. Claro, esto es nada más como para darle una versión más moderna al mito, pero en realidad el mito está hablando de eso, que al final la roca cuando vuelve hacia atrás va a aplastar las piernas, los dedos de muchos pies. La causa nunca perecerá, aunque la roca de Sísifo puede aplastar los dedos de muchos pies. Y adiós otra vez, amigo, y con eso terminamos entonces esta famosa carta, que es una carta muy interesante, que es la carta 45. Terminada la carta 45 y faltándome a mí expresar algunas cosas relacionadas con la carta 45 que ya mencionamos ahí, que van a ser explicadas un poco más adelante, como el tema de las protecciones y tal, que la vamos a ver en otro momento. Entramos ahora a la carta 46. Empezamos con la carta 46, otra vez recibida en Simla en 1882. Mi querido Saib, mi querido amigo, Sinet, puesto que KH es un yogi arat demasiado perfecto, yo le agradecería que me hiciera un favor personal, que detuviera la mano que, intrépida ante el fracaso, continúa tratando de coger al Jack por el cuello para uncirlo al yugo, pues todo lo que me queda por hacer es aparecer otra vez el Natakashala para poner punto final a una representación que amenaza con convertirse en monótona incluso para nosotros tan avesados a la paciencia. Es decir, está pasando algo aquí muy complicado, no vemos cómo ponerle el cascabel al gato, por eso pone el ejemplo de Jack. Entonces, que están tratando de coger al Jack por el cuello para uncirlo al yugo, es decir, para inscribirlo, como dice Lacan, al ejército de los que estarán bajo el yugo de sus dueños para hacer los trabajos que deba hacer. Y aquí hay una foto de lo que son los Jacks. Son animales muy peludos que los utilizan para cuestiones de carga en el Tíbet, en el Himalaya, y cuya lana es tremendamente caliente. Se hacen muchas prendas de ropa con la lana del yak. Bueno, no puedo aprovecharme de su bondadoso. Bueno, estábamos aquí hablando del Natakashala. Vamos a ver. El Natakashala significa algo de la historia de la antigua India, Bharati. La antigua India disfrutaba de libertad religiosa y fomenta el camino del Dharma, un concepto común al budismo, el hinduismo y el jainismo. En la carta del Mahatma, la 89, Nataka Shala, para poner fin a una actuación que amenaza con volverse monótona, incluso para nosotros los bien entrenados en su paciencia. Bueno, es lo que está diciendo en esta carta. Y entonces, por lo tanto, está hablando de algo que se practicaba en la India antigua para fomentar el camino del Dharma. Entonces, con eso vamos a ver lo que está diciendo aquí. Dice, Yogi Arat, demasiado perfecto, agradecería que me hiciera un favor personal, que detuviera la mano que intrépida, al tal fue caso, continúa tratando de coger al Jack por el cuello para uncirlo al yugo. Pues todo lo que me queda por hacer es aparecer otra vez en el Nata Kashala para poner punto final a la representación que amenaza convertirse en una monótona, incluso para nosotros tan avanzados de la paciencia. Bueno, a eso se refiere el Nata Kashala. No puedo aprovecharme de su bondadoso consejo de escribir al señor Hume en mi tinta roja más brillante, puesto que ello sería ofrecer una nueva oportunidad para una interminable correspondencia en honor que más bien preferiría declinar. Porque acuérdense que Hume, una vez que entraba en dudas, empezaba a preguntar con correspondencia esto y luego lo que es, qué significa eso, y entonces se hace interminable respecto al detallismo que tiene Hume para las preguntas. Y no puedo aprovecharme de su bondadoso consejo de escribir al señor Hume en mi tinta roja más brillante, puesto que ello sería ofrecer una nueva oportunidad para una interminable correspondencia. Un honor que más bien preferiría declinar. No quiero. Pero en cambio le escribo a usted y le envío un telegrama y una respuesta al dorso para su atenta lectura. Por parte de él, ¿qué es lo que cuenta? La deferencia puede que no sea parte de su naturaleza, en el caso de Hume. No está preparado para presentar deferencia a nadie como no sea el rey de Inglaterra. Ni nadie se le exige, ni a nadie le importa si se hace deferencia o no.
Pero yo habría dicho que en su cabeza, que tiene suficiente capacidad para retener cualquier cosa, habría un hueco para un poco de sentido común. Y que ese sentido podría haberle indicado que o nosotros somos lo que pretendemos ser, o no somos. Que en el primer caso, con todo y lo exagerado de las pretensiones atribuidas a nuestros poderes, si nuestro conocimiento y nuestras previsiones no trascienden a las de él, entonces no somos otra cosa mejor que embaucadores e impostores, y cuanto antes se aleje de nosotros, mejor para él. Pero si de algún modo somos lo que pretendemos ser, entonces él actúa como un asno salvaje porque no nos da, no nos da el lugar que merecemos para que ustedes, nosotros, podamos utilizar el conocimiento que tenemos. Que él tenga presente que no somos rajas indios necesitados u obligados a aceptar hayas políticas nodrizas para ser llevadas de la mano. ¿Qué son los rajás? Aquí está en amarillo. Rajás, derivado de la palabra raján, significa rey o gobernante. De este nombre es popular para los niños nacidos en la comunidad hindú. Las variantes de rajá incluyen el raj y el raján, lo que permite revivir el antiguo apellido u honrado aún por generaciones anteriores. Son reyes que van pasándose el poder de generación en generación. Por eso dice, eh, entonces él actúa como un asno salvaje, que tenga presente que no somos reyes hindúes necesitados u obligados a aceptar hayas políticas. ¿Qué son las hayas? Un recurso que explora un imperio a un nivel muy personal, más allá del comercio o administración de la política. Ya son como los grandes exploradores de un rey que le informan de todo lo que pasa, la abundancia, las riquezas que hay en un lugar. Entonces dice, no somos rajas indios necesitados o obligados a aceptar hayas políticas para nodrizas y ser llevados de la mano. Que la sociedad fue fundada, se desarrolló y se desarrollará con él y sin él, que se atenga a esto último. No estamos en sus papeles y favores y él no está en condiciones de hacerlos, porque se atenga a eso. Bueno, eso es lo que dice esta primera parte de la carta. Todavía es esta carta del maestro Moria. En cuanto a su ayuda, le está diciendo en este caso a Sinet, que nos impone a la fuerza con arreglo a la manera de los hidalgos mendicantes españoles, dice, en cuanto a su ayuda, que usted nos impone a la fuerza. Es decir, es uno que ayuda y que impone la ayuda a la fuerza. Yo te voy a ayudar a la fuerza con arreglo a la manera de los hidalgos mendicantes españoles. Y ese ayudar a la fuerza es el que decide, en vez de preguntarle a la persona que la persona necesita algo, y se mete intrusivamente para decirle a la persona, suponiendo que la persona está mal sin aquello que la persona piensa que debería tener, y entonces se convierte en un fardo, como estamos viendo acá. Dice, esa ayuda que usted nos hace, que nos impone, que ha llegado a ofrecer la casi a la fuerza con arreglo a la manera de los hidalgos mendicantes españoles, que ofrecían su espada para proteger al viajero con una mano y le agarraban por la garganta la otra. Es decir, por un lado les ofrecían ayuda, pero por otro lado los explotaban. No ha sido hasta ahora, por lo que yo puedo apreciar, muy beneficiosa para la sociedad, ni para uno de sus fundadores, en todo caso, a quien casi mató el año pasado en Simla, y a quien acosa ensañándose con ella con mortal ferocidad, convirtiendo su sangre en agua y destruyéndole el hígado. ¿De quién está hablando? Pues de Madame Blavatsky, que la traían en salsa a la pobre mujer. Entonces, repitiendo lo que dice el maestro, en cuanto a esta ayuda que usted nos ofrece, pero con costo, que nos impone a la fuerza con arreglo muy parecido a lo que hacían los hidalgos mendicantes españoles, que ofrecen la espada para proteger al viajero, ofrecen prebendas, pero con una mano y con la otra se aprovechan de ellos. No ha sido hasta ahora, por lo que yo puedo apreciar, muy beneficiosa para la sociedad, todas las exigencias que usted pone, ni para uno de sus fundadores, en todo caso, a quien casi mató el año pasado en Simla, sí, para Blavatsky, a quien usted acosa, ensañándose con ella, con una mortal ferocidad, porque no tiene modales, porque no, que por esto, por el otro, por lo que fuera, porque ¿por qué tiene que ser ella entonces la corresponsal que normalmente mande las cartas en vez de que todo lo que sabemos nosotros que hacían ellos de presión sobre Blavatsky? Por lo tanto, espero que usted grabe en la mente de él que por lo que le diríamos las gracias sería por verle ocuparse en su ecléctica y dejar a la sociedad madre que se cuide de sí misma. Bueno, ¿qué es eso de su ecléctica y dejar que la sociedad madre se cuide a sí misma? Bueno, vamos a ver aquí. Por lo tanto, espero que usted grabe en la mente de él que ¿por qué le daríamos las gracias? Sería por verle ocuparse de su ecléctica y dejar que la ciudad madre se cuide de sí misma. Es decir, le daríamos las gracias si deja de fastidiar y mejor se marcha. Ahí sí le daríamos las gracias. Entonces, por lo tanto, espero que usted grabe en la mente de él que lo único por lo que le daríamos las gracias sería por verle ocuparse de su ecléctica y dejar que la ciudad madre se cuide de sí misma, en vez de estar haciendo favores que luego tienen un montón de pretensiones o de prebendas que no están dichas de antemano y que de alguna manera generan un montón de problemas.
En el terreno específico, dice la parte amarilla de la filosofía, los eclécticos, la ecléctica, son quienes buscan la conciliación entre doctrinas de múltiples sistemas, rescatando aquellas que les resultan más verosímiles o acertadas. El eclecticismo filosófico surgió en la antigua Grecia a partir de la selección de concepciones de varias escuelas, armonizándolas según ellos. Ellos lo que hacían era la armonización, porque decían que todo era válido y todo se juntaba. Eso es lo que está haciendo entonces Hume. Está tratando de hacer una ecléctica con la sabiduría que pone la teosofía, y al hacerlo, de alguna manera va degradando parte del conocimiento, porque es muy difícil hacerlo, según las cosas que se pretendan mezclar en el ecléctico. Porque a la hora de mezclar cosas que tienen menos desarrollo con otras que tienen más desarrollo, va a ser muy difícil poder generar un producto en donde todo esté integrado. Lo más que se puede hacer es un sincretismo en donde hay dos cosas que jamás se amalgamaron y que siguen representándose a sí mismas sin que hayan podido unirse, y entonces eso es un sincretismo. Bueno, su consejo y su ayuda a la editorial de Teosofista han sido sin duda ventajosos para la editora, y ella se siente agradecida hacia él por eso, después de descontar la gran participación que se debe a usted. Pero rogamos nos permitan indicar que en alguna parte debería trazarse una línea divisoria entre dicha editora y nosotros, porque nosotros no somos en absoluto el trío tibetano que él se figura. Por lo tanto, si somos los ignorantes salvajos orientales de su creación, siendo cada lobo el dueño de su propia manada, reclamamos el derecho de ser los mejores en conocer nuestros propios asuntos y declinamos respetuosamente sus servicios como capitán para gobernar nuestra nave teosófica. No se meta usted tanto con nosotros. Ni siquiera en el océano de la vida mundana, utilizando la metáfora de su sloka. Con el sano pretexto de salvar una situación, con los teósofos británicos le hemos permitido que divulgue su animosidad hacia nosotros en el órgano de nuestra propia sociedad y que dibuje la semblanza de nuestro retrato en el pincel empapado de la arrogante ira. ¿Qué más quiere? Tal como ordené a la vieja dama que le contesta por telégrafo. Él no es el único navegante experto en este mundo. Él trata de evitar los escollos occidentales y nosotros tratamos de gobernar nuestra embarcación enviando los bancos de arena orientales. Bueno, ¿cuáles son las órdenes mendicantes de la Nueva España? Las primeras reconocidas en el siglo XVIII fueron las de los carmelitas, franciscanos, dominicos y agustinos. Posteriormente se añadieron los mercedarios, los trinitarios, los salvitas, los jerónimos, los hermanos San Juan de Dios, los mínimos, bueno, los jesuitas. Acerca de las órdenes mendicantes que derivan sus denominaciones del latín, ordonis y mendicantes, entre otras excepciones, destacan las siguientes: instituto religioso aprobado por el Papa y cuyos individuos viven bajo las reglas establecidas por su fundador o por unos reformadores. Dícese de las regiones que tienen por instituto la limosna y de las que por privilegio gozan ciertas inmunidades. Bueno, eso refieren los caballeros mendicantes, que fue el ejemplo que utilizó el maestro aquí. Bueno, vamos a ver una más, que yo creo que vamos a acabar esta carta porque esta carta es pequeña. Aquí se acaba aquí, porque luego sigue la 47 y esa no la vamos a ver todavía. Entonces vamos a terminar con esta. Es que además de esto pretende dictar a todos desde el Chohan para abajo hasta Dual Kul y Dev lo que nosotros debemos o no debemos hacer, este tipo. Ram Ram y los santos nagas. Es que después de siglos de una existencia independiente hemos de caer bajo la influencia extranjera para convertirnos en marionetas de un Nawab de Simla. ¿Somos escolares o qué somos? En su capricho, si sometemos a las disciplinas de un pelín maestro de escuela, prescindiendo de sus momentos de mal humor, le ruego le diga usted que usted tuvo noticias mías a Hume y que le he pedido que le permita conocer mi ultimátum. Si él no está dispuesto a romper con todo el tinglado de una vez y para siempre, no le toleraré que interfiera con la sabiduría de nuestra ignorancia y de la sociedad madre. Aquí ya se dijeron un montón de cosas que vamos a ver, entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo aquí el maestro. Vamos a empezar por Beilín, que es el tercer renglón, el tercer párrafo de la derecha. Dice aquí entonces, ¿somos escolares o qué somos en su capricho de someternos a las disciplinas de un pelín maestro? Pelín es un maestro que alude a pieles que hay que pelar como la piel de una cebolla para ir adentrándose a lo profundo. Entonces, por eso dice aquí el maestro acá, ¿somos escolares o qué somos en su capricho de someternos a las disciplinas de un pelín maestro de escuela, que va profundizando, pero de acuerdo a la lógica de un maestro de escuela? Luego arriba dice... de Dual Cool, Rambla, los Santos Nagas, que después de siglos de existencia independiente tenemos ahora que está con la influencia extranjera. Desnudos y con el cuerpo embadurnado de viguti o ceniza sagrada, los Nagas sadhus, sí, aquí está lo de los Nagas, que por aquí estaba, Ram Ram y los Santos Nagas, sí.
es que además de esto pretende dictar a todos desde el Chohan para abajo hasta Dwalkul lo que nosotros debemos hacer. Ram Ram y los santos nagas, bueno, ¿quiénes son? Entonces, desnudos y con el cuerpo embadurnado de biguti, o ceniza, esta ceniza que se materializa. Acuérdense que muchos de los gurúes de India son capaces de materializar biguti, es decir, esta ceniza, o ceniza sagrada. Los nagas sadhus constituyen una de las sectas hindúes más curiosas y menos conocidas. Se dice que pasan la mayor parte de sus vidas en el pleno Himalaya, donde viven al margen de la sociedad desde el momento en el que deciden convertirse en ascetas. Algunos de ellos fueron entrenados por sus padres o entregados por sus padres a un gurú que tras adoctrinarles y utilizarles como esclavos durante años, les permitió convertirse a su vez en maestros. Otros por sí mismos decidieron abandonar el mundo material y renacer en el espiritual. Tanto es así que los hay que celebran su propio funeral y se deshacen de todos los bienes y documentos. Bueno, eso es en relación a la primera parte del Ram Ram de los Santos Nagas. Nos falta el Nawab, que está más o menos por aquí. Aquí está. Entonces, es después de siglos una experiencia independiente, hemos de caer bajo la influencia extranjera para convertirnos en marionetas de un Nawab de Simla. ¿Y qué es el Nawab? Es un príncipe gobernante musulmán o un poderoso terrateniente de la India. Estas cosas son para poder adjuntar y entender mejor el párrafo que tiene el maestro. Voy a dejar hasta acá entonces el contenido. Arrancamos la siguiente con el trozo que queda de acá y luego voy a pasar a lo que va a ser el repaso del libro de Taimni. Bueno, entonces voy a quedarme hasta aquí. Voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas. Han abierto los micrófonos. Bueno, chicos, ¿tienen algunas preguntas o algunas cosas que quieran comentar y que mejoren la comprensión de lo que vimos? Adelante. Hola, yo tengo una duda. Bueno, tengo una pregunta. Solo quiero si me puede compartir la diapositiva de la carta número 45, donde hay unas personitas que tienen como una nubecita arriba de la cabeza, una antes. Ah, pero es una caricatura respecto Ajá, no, una antes. a Bueno, es los la optimistas y diapositiva. pesimistas. A ver, déjame otra vez entonces compartir pantalla. Que ya había yo hecho maletas aquí, entonces déjame echarme para atrás. Antes de esta dices, ¿verdad? Ah, Ana, exacto, una antes de esta. Esta, ¿no? Esta. Ya, eso era todo. Gracias. ¿Eso era todo? Ah, bueno, Sí, eso era todo. Gracias. de nada. Bueno, él sí. Si cuando esa parte de la carta anterior, no esta última que estás leyendo, dice, tu karma, le dice así el maestro, es nuestro karma, ¿no? Pues sí, es nuestro karma, ¿no? Lo de los maestros. Porque la actitud negativa que puede tener Sinet, él se refiere, el maestro, a que la actitud negativa por dejarse llevar por Hume de Sinet puede interferir de alguna forma en, no sé en qué puede interferir lo que vive, lo que piensa o lo que sueña. Bueno, en general se trata de eso, la carta, ¿no? De toda la actitud que le dice el maestro, ¿no? Que tiene Sinet. ¿Qué significa que su karma puede ser el karma de los maestros? Porque los maestros tienen karma, ¿no? No, lo que dice es que cuando los maestros te dan, es lo que yo entiendo, te dan herramientas para que entiendas la realidad de una manera, y eso incluye información que no debe ser divulgada. En el momento en el que tú violas esa secrecía y divulgas esa información con Hume, y Hume a su vez con otras personas que se van a convertir en enemigos de la sociedad, entonces va a venir un proceso de destrucción, y el proceso de destrucción en la línea de causación empezó con un adepto que confió en un chela laico, como les decían a Hume y a Sinet, Aquí, para que mantuviera esa información solo con el ánimo de que la persona supiera, no para que lo divulgara. Y entonces todo lo que ocurra con esa información, toda la destrucción que se haga con esa información, en toda esa línea también afecta al maestro que la compartió. Es lo que yo entiendo porque están machacándole mucho a Sinet
que tiene ese enorme defecto de que no se aguanta. Venimos desde hace muchas cartas con este tema de lo Sí, que hizo Sinet, y han que repetido se lo mucho. contó a Hume y Hume lo divulgó y era algo secreto, algo personal entre el maestro y Sí, él, sí. sí, Entonces, yo lo ¿tú que piensas que veo es eso? en nosotros, en nuestro nivel que tenemos, que somos estudiantes, es que tenemos algunos calificaciones muy dispersas. Entonces, las notas de las asignaturas tenemos, por ejemplo, en vehemencia para ver a los maestros saca 9, CINET. Luego, en capacidad de mantener un secreto que se le confiesa, saca 3. En devoción, pues saca 8. En interés en el ocultismo, 9. Pero saca 3 aquí. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a la hora de ponerle todo, pues ahí tiene una zona deficiente en donde es muy peligroso darle información que paralelamente requiere para crecer, porque él la exige de una u otra manera. Entonces, se le da la información advirtiéndole que es muy importante que la conserve, no puede, porque no tiene el desarrollo necesario para conservarla, la divulga y genera, y pues le dice, a ver, usted ya metió un pie aquí y el karma que usted haga ya también es nuestro karma, porque estamos ahí metidos de alguna manera. Entonces, por favor, vigílese, por favor, obsérvese, por favor, no vuelva a usted, se lo dicen de diferentes formas, de una manera elegante, con la elocuencia que requerían los británicos, porque así se escribían las cartas de Gran Bretaña en la época. En algún momento he querido ponerles cómo se hacía la correspondencia de Gran Bretaña a finales del siglo XIX, para que vean que los maestros han tenido que adaptarse a esa manera de cómo presentar con una jerga muy sofisticada y Muy protocolar, sí. ándale, y muy, muy pija, para Ya, poder que ellos digan, ah, bueno, esto sí, es un scholar y podemos hablar con él, porque de sí. alguna manera son muy peculiares en eso. Yo creo que se refiere a eso él sí, no sé si me Ah, equivoco o muy bien. no, es una opinión del que lo está presentando, pero ya saben que tengo también Sí, obviamente, porque creo que un viene, maestro es un chela, ¿no? claro, ya Un lo dice adepto. en los diálogos, cuando está en el diálogo de Laques, habla también mucho Sócrates de que cuidado con dar enseñar enseñar a ser espadachines, porque ven que llegan dos personas a pedirle consejo a Sócrates de que quieren enseñarle a ser espadachines a los hijos. Dice, ¿y para qué? Pues porque si hay un peligro en la familia, que salgan a defenderlos. ¿Y cómo sería eso? Pues que si llegan unos ladrones o lo que sea, salgan y les hagan frente, dice. ¿Y qué tal si al hacerle frente los matan y sale peor el asunto? Este, y empieza el diálogo a decirles que cómo se va el hecho de que del maestro les enseñe a ser espadachines. Y al revés, si estos chicos matan a los ladrones, pues también ya hicieron karma. O sea, dice, ¿realmente quieren ustedes entrarle ahí sin haber medido si ellos van a tener la sabiduría para poder usar esa espada? Más o menos por ahí va y es muy parecido a lo que estamos viendo acá. Entonces, si no tienes la sabiduría apropiada para tener cierta información, es probable que la divulgas, la malentiendas o modifiques. Eso es la razón, que no Y tienen esa capacidad el modificación, que recibe la información. claro, va a complicar muchísimo. Es lo que yo entiendo, pero bueno, puedo estar equivocado, pero así es como lo veo. Ujú. Vale, gracias. Gracias. Ángela, Bueno, yo creo que lo que podía decir acerca del karma es una cosa muy compleja, como dijo él, sí, sí, los maestros no tienen karma, pero a la vez es Sinet, al estar haciendo lo que hace, él se une al maestro con su karma, se une a él y los maestros a su vez con él mismo. Entonces, en una existencia próxima, va él de alguna manera a encontrarse con ellos, porque eso fue lo que pasó. Cine le había ayudado al maestro y tiene un poco de karma con él y por eso eso produjo la línea. escribieron las cartas, pero no quiere decir que el maestro vaya a obtener un karma parecido a, por ejemplo, con nosotros, cuando informamos una cosa errada, sobre todo en la enseñanza, pues vamos a adquirir un karma por haber enseñado una cosa equivocada. Y en el caso de Signet, él, en cierta manera, al final de su vida, tuvo su karma por haber incluso, cuando el maestro le decía, es confidencial esta carta, él la divulgó. Y sobre todo la divulgó con Jun, que a la larga estaba dominado por un Dumpa. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Con Sí, respecto a eso Sí, y sí, bueno, sí.
Ok, Incluso gracias. creo que Blavatsky comenta, Ángela, que dice, mucho conocimiento dejó de ser ocultista desde que se escribió desde que escribió el libro CINET, porque pasó a ser público, con lo cual es compartido con una población que puede utilizar eso de muy diversas formas, puede alterarlo a través de falsos profetas y que puedan atraer gente que tengan realmente la vehemencia de saber, pero van a saber de una manera, o sea, se generan ahí un montón de problemas, es lo que yo entiendo. Pero sí, Y, gracias a que me y brinqué por los... eso también, y por eso también Subaru tuvo problemas con Blavatsky, porque él no quería que ciertas cosas se dijeran y ella de todas maneras las puso. Entonces, por eso él se separó de ella y no le siguió ayudando, porque aunque el maestro le dijo que le ayudara, no lo quiso hacer porque él no estaba de acuerdo con que ciertas cosas esotéricas salieran en la doctrina secreta. Ese es uno de los problemas que tuvieron los dos. Sí, 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 sí. Bueno, Ok, pues muchas gracias. gracias, Ángela. Yo Gracias, Ángela. rescato el hecho de que los maestros ya no pueden adquirir cargo. Eso es nuevo para mí. Gracias por ponerlo ahí sobre el panel de discusión, porque entre todos podemos como ayudarnos, Sacar ah, conclusiones, sí. ayudarnos para que quede más claro a todos los que han leído más y los que tienen más, nos ayudan a los que hemos leído menos para poder eh, aclarar las dudas. Pues muchas gracias, chicos.